Bueno, esta mañana, hermanos y amigos, es una alegría poder verles, como ya se los he dicho a ustedes, reunirnos nosotros en el Día del Señor y comprender que se trata de su día y que nadie puede estorbar ese momento tan íntimo, poder estar acá acompañado de hermanos, pero también de vecinos, amigos, familiares, y poder cada uno de nosotros contemplar a un Dios que es santo, a un Dios que nos visita, a un Dios que literalmente está entre nosotros, es algo magnífico. Yo quisiera iniciar este sermón con una frase que nos hará recordar la importancia de la comunión del hombre con Dios. Y esta frase lo que hace es animarnos a ser forjadores de la cultura del reino. Es una frase de Joel Beeke y dice de la siguiente manera: enseña a tus hijos que además de los servicios de adoración del domingo, ninguna actividad de la iglesia es tan importante como la reunión de oración congregacional. Instrúyelos para que sepan que teniendo en cuenta la oración privada y colectiva como instrumento, son los verdaderos cristianos y no los políticos o los poderes mundanales quienes poseen la llave del futuro de la familia, la iglesia y la nación. Fin de la cita. Mis hermanos, Joel Vick está diciendo que cada uno de nosotros como padres cristianos somos responsables de forjar la cultura del reino en nuestros hijos para que ellos entiendan que tienen el poder, la llave del futuro de la familia, de la iglesia y de la nación. Y esta llave solamente se obtiene a través de la oración. Necesitas tener una comunión con el Señor. No podemos ser, como un querido pastor dijo hace una semana, cristianos domingueros. Eso no existe. Los cristianos domingueros no existen. Necesitamos involucrarnos de manera intencional en el culto de oración congregacional y que nuestros hijos visiten, vean la armonía que fluye en ese momento para que de esa forma ellos culturicen con el reino en las áreas donde van a estar o donde ustedes los van a enviar. Dicho esto, mis hermanos, quiero que también observen cómo el capítulo 48 de Génesis tiene un alto contenido de la relación del hombre con Dios. Y la relación del hombre con Dios se obtiene por la oración. Esta mañana estaré argumentando en el pasaje lo siguiente. Dios nos ha bendecido para beneficiar a otros de una manera muy corta. Es lo que trataré de argumentar en este pasaje. Dios nos ha bendecido para el propósito por el cual Dios te ha bendecido a ti, es para que tú beneficies a otros. Y podría añadirle algo más de forma adicional, en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia, Dios te ha bendecido porque tú debes beneficiar a otras personas. Eso es lo que nosotros estaremos viendo hoy y es mi intención al tratar de exponer el siguiente pasaje. Para esto he titulado el sermón de hoy, Bendecidos por el Rey. Bendecidos por el Rey. En el capítulo 48 lo estructuraré de la siguiente forma. En primer lugar veremos la fuente de bendición, versículo 1 al versículo 7. En segundo lugar veremos los objetos de bendición, del versículo 8 al versículo 16. Y en último lugar, la bendición asegurada, desde el 17 al 22. Así que para no demorarnos más, vamos a ir a la primera parte, la fuente de bendición, y vamos a leer en Génesis 48 los primeros 7 versículos. Dice la palabra, estoy leyendo la Biblia de las Américas, dice: y sucedió que después de estas cosas, le dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, cuando se le avisó a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José ha venido a ti. Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo:
He aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto antes de que yo viniera a ti a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos, serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino, a Efrata, esto es, Belén. Mis hermanos, quien está hablando en este momento es Moisés. Moisés le está narrando una historia a todo el pueblo de Israel que está en el desierto. Y Moisés está mostrando que Dios es quien ha bendecido a Jacob. Fíjate lo que dice, Dios me bendijo. Pero en medio de esa bendición que Dios le ha proporcionado a Jacob, Jacob le dice a José que Dios le ha hecho una promesa y esa promesa se cumplirá en su descendencia. Es decir, la simiente quien traerá una mayor bendición a la generación de Jacob. Y esa generación es el pueblo de Israel. Y hoy somos cada uno de nosotros. Nosotros somos esa generación que viene de Abraham. Aquí están los muchos, que gracias a ese pacto que Dios hizo con Abraham, nosotros hoy podemos estar acá. En esta primera escena lo que estamos viendo acá es que Jacob le recuerda a José esta promesa, pero es una promesa que en sí no inicia en Jacob, es una promesa que inicia en Génesis 12 a Abraham. Hermanos, Abraham era un hombre pagano que era un adorador del dios Sol. Dios lo saca de ese lugar, le da una promesa en Génesis 12. Esa promesa es transmitida a Isaac, a Jacob y ahora se la da a José. Y quizás tú digas, ¿de qué trata todo esto? Todo esto trata de cómo Dios está cuidando su plan, está cuidando su proyecto y cómo Él lo está llevando a cabo. De eso trata absolutamente todo. Cuando he titulado a este punto la fuente de bendición, es porque aquí realmente Jacob está diciendo, Dios es quien me ha bendecido a mí. Mi hermano, cuando tú lees capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Génesis, tú observas que cuando la fuente de bendición habla, crea, Él da vida, comienza a bendecir cosas que Él mismo llega y comienza a realizar y a establecer en su mundo. Y nosotros podemos ver en Génesis 1 y en Génesis 2 que Dios bendijo en el momento de la fructificación. Pero de una manera muy especial, Dios ha bendecido al hombre para que el hombre pueda cumplir con este mandato cultural, que tiene que ver con ser forjadores de la cultura del reino a través de sus hijos, de sus generaciones. Esto, sin duda alguna, se ve un poco dificultado o un poco quizás obstaculizado por el pecado en Génesis capítulo 3. Pero aún así Dios sigue adelante y Él desea simplemente lo que Él ya ha planificado desde el principio. Así que cuando el pasaje nos dice a nosotros que José se entera que su padre está enfermo, recuerda que José era una persona muy importante, en este caso era el segundo al mando de Egipto, luego de Faraón. Él tiene que detener todas las cosas que está haciendo en Egipto y tiene que ir al lugar donde está su padre. Su padre no está en Egipto, su familia no está en Egipto. Él debe dejar las cosas que está haciendo, ir al lugar donde está su padre, que está muy enfermo. El capítulo anterior, al finalizar, te dice cómo realmente estaba Jacob. Así que las cosas se han estado deteriorando mucho. En medio de todo eso, ¿sabes lo que ocurre? Se le da la noticia a Jacob que su hijo José está por llegar. ¿Y sabes lo que hace Jacob? Jacob está acostado, Jacob está en cama, no puede pararse, él está muy mal. Pero en medio de todo eso, la escritura dice que Jacob se esforzó. La Reina Valera dice se esforzó, se sentó en la cama y esperó que llegara su hijo. Hermanos, para bendecir a alguien, tú debes esforzarte. Y la palabra esforzarse tiene que ver con trabajar, con sudar, con gastar energía.
Por lo tanto, Jacob, que es un hombre que está viejo, está perdiendo la visibilidad, es un hombre que ya no tiene la misma fuerza de antes, que realmente está enfermo y que está debilitado, él mismo consigue fuerza y se sienta para esperar a su hijo, a sus nietos y de esta manera bendecirlo. Y quizás tú digas, bueno, yo también me he esforzado mucho y sí, quizás esta mañana te quedaste sin gasolina y llegaste a este lugar. Te esforzaste, trabajaste. Quizás te quedaste sin carro y llegaste a este lugar. Quizás te quedaste sin pasaje y llegaste a este lugar. Te esforzaste. ¿Para qué? Para bendecir a otros. ¿Con qué? Con lo que Dios te ha dotado a ti. Y quizás tú digas, pero ¿cómo puedo bendecir a otra persona si simplemente estoy sentada acá? Tu presencia bendice a otras personas. Porque somos parte de una comunidad y esa comunidad es una comunidad de gracia. Ahora, excedernos nosotros con la palabra bendecir es muy peligroso. Y esto lo dice Steve Lawson con respecto a R.C. Sproul. En el seminario muchas personas comenzaron a ver la importancia y el significado de la palabra bendecir. Así que decían, Dios te bendiga, bendigo esto, bendigo aquello. Y R.C. Sproul se molestó y dijo, si siguen diciendo la palabra bendición, voy a gritar. Busquen sinónimos. Dios me ha favorecido, Dios ha sido misericordioso conmigo, Dios ha derramado su gracia sobre mí, pero no utilicen la palabra bendecido por simplemente decirlo o mencionarlo. Vemos entonces el esfuerzo que hace Jacob para beneficiar a otras personas. Luego de esto, Jacob habla con José y le dice, el Dios Todopoderoso. Fíjate, es magnífico la manera en que Jacob comienza a hablar con su hijo. Luego de esforzarse, cualquiera diría, Jacob está cansado realmente y no tiene fuerza para continuar. Y aún así, él le muestra de dónde saca la fuerza para poder pararse, sentarse y poder recibir a su familia. Y él dice, el Dios Todopoderoso. En el hebreo, la palabra todopoderoso tiene un significado muy importante y es la cima de la montaña. Lo que Jacob está diciendo es que el Dios Todopoderoso que habita en la cima de la montaña, Él me ha dado fuerza a mí para levantarme y estar aquí para bendecir a otros. Mi querido hermano, en palabras del Nuevo Testamento es lo que Pablo dice, Dios produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, la fuerza que nosotros podemos sacar no es una fuerza que nace o fluye en nuestras vidas o corazones. Es una fuerza que fluye en Dios mismo y Él, que es la fuente de bendición, la derrama sobre nosotros. Si Jacob está diciendo que el Dios Todopoderoso, el cual habita en la cima de la montaña, Él que está allí, le ha dado la fuerza, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer para acercarnos a la fuente de bendición si está en la cima de la montaña? Y él dice, y él me bendijo, es decir, el Dios que habita en las alturas, el Todopoderoso, el que habita en la cima de la montaña, me ha bendecido a mí. Y se ha aparecido en un sueño en Betel, en luz, y había una escalera de la tierra al cielo, y allí se paseaban sus mensajeros, y me bendijo a mí. Y me dijo, ve al lugar donde tengas que ir, porque yo te voy a acompañar a ti. Cuando José y Faraón mandan a buscar a toda su familia, la familia de José, a su padre y sus hermanos, todo lo que tenían, ¿sabes lo que hace Jacob? Luego que recibe la noticia, él recibe el respaldo de Dios. ¿Y sabes lo que Dios le dice? No temas, Jacob, ve a Egipto porque yo estaré contigo. No temas, a donde tú vayas, yo voy a estar contigo. Hermanos, ser bendecido por Dios es ser respaldado por Él en todo lo que haces. Esa es la realidad de la frase ser bendecido. Cuando tú le dices a una persona, Dios me ha bendecido con tu presencia, tú le estás diciendo a esa persona que tú reconoces que Dios le ha respaldado a él y que a través de él, como instrumento, tu vida ha sido edificada. Ahora, cada uno de los que hoy estamos acá reunidos,
Hay que admitir que realmente hemos sido de bendición para otras personas. Cada uno de nosotros, lo queramos reconocer o no. ¿Sabes por qué? Porque cada uno de nosotros somos una influencia para otros. Ahora, el punto es que no siempre somos una influencia positiva, sino que debido al pecado y sus marcas en nuestro corazón, muchas veces somos una influencia negativa para muchos otros. Ahora, hasta el momento estamos observando que Jacob es un hombre que ha sido respaldado por Dios, que tiene el deseo y la intención de bendecir a sus nietos. Pero recordemos un poco el pasado de Jacob, porque hasta el momento todo es hermoso y quizás tú y yo hoy podamos decir, bien, tú estás hablando acerca del Evangelio, me parece bien lo que estás diciendo, me parece bien esa clase de persona, estoy de acuerdo contigo con todo lo que estás expresando, pero realmente, ¿quién eres tú detrás del púlpito? ¿Quién eres tú detrás de este momento tan especial? Bueno, veamos quién es Jacob. Jacob es un estafador, un mentiroso, un engañador. Eso es Jacob, el patriarca. El hombre que ha sido respaldado por Dios es un profano como tú y como yo. Y ese hombre en este momento de Génesis 48, Moisés nos está diciendo que es un hombre respaldado por Dios. Es un hombre que Dios lo ha tenido en alta estima. Así que cada uno de los que hoy nos reunimos en este lugar, tenemos un pasado, pero un pasado muy escandaloso. ¿Quién entonces puede jactarse hoy día que es más justo que otro? Absolutamente nadie. Pero no solo que esa influencia negativa está en Jacob en el pasado, sino que fue transmitida también a sus hijos. ¿Recuerda en qué se convierten sus hijos? Envidiosos, murmuradores, estafadores, incluso desearon darle muerte a su hermano José. Así que, hermanos, la realidad es que cada uno de los que nos hemos reunido esta mañana acá, estamos tan dañados como Jacob. Estamos tan contaminados como Caín. Y a pesar de todo esto, su gracia puede decirse que nos sigue sosteniendo, que nos sigue ayudando. Y sabes, así como en su momento Dios mismo tuvo que bajar de esa escalera y comenzar a reafirmar una promesa en Jacob, hoy día podemos nosotros estar más seguros que nunca que la simiente en la cual el Señor le ha declarado a Jacob lo que va a hacer, esa simiente que no habla acerca de muchas simientes, dice tu descendencia, la Reina Valera, pero la realidad es que son dos hijos, Efraín y Manasés. Así que no puede estar refiriéndose a tu descendencia, la descendencia de José. Estas son palabras que Jacob está transmitiendo a José. Tampoco puede referirse a José, que sería la simiente. Él está muerto. Hay otras versiones que dicen que tu descendencia se cambia por simiente y aquí estaríamos hablando que la verdadera simiente bajaría de la cima de la montaña, el Todopoderoso se encarnaría como uno de nosotros y ¿sabes lo que haría él? Él establecería la fuente de bendición en medio de un mundo caído y oscuro. Y llega Jacob y dice, y en luz, en Betel, él me prometió esto. Así que la luz se hizo visible en un mundo de tinieblas, según lo dice el Evangelio de Juan, y la luz habitó entre nosotros, y las tinieblas huyeron de la luz, porque aborrecieron la luz. Mis queridos hermanos, el esfuerzo que Jesús ha hecho, el Rey ha hecho un esfuerzo increíble para bendecirnos a nosotros y nosotros no podemos simplemente cruzarnos de brazos y decir gracias Señor por la salvación. Nosotros debemos entender que cada domingo, cada día del Señor, estamos en este lugar para entender que necesitamos ser capacitados, entrenados por la palabra para ir y ser forjadores de una cultura distinta a la cultura actual. Y en medio de todo esto vas a tener que cambiar de opiniones, vas a tener que cambiar de perspectiva, vas a tener que cambiar muchas cosas porque te vas a dar cuenta que lo que tú pensabas en el pasado realmente está mal. Pero solamente esto puede ser exhibido, manifestado a través de su palabra. ¿Sabes lo que hace que Jacob realmente se levante de esa cama estando débil, estando mal? Es Dios. Es Dios. Dios le ha dado fuerza a Jacob para levantarse de ese lugar. Mi querido amigo,
¿Tú crees que hoy estás acá simplemente porque alguien te invitó, porque estás acá, porque bueno, dijiste hoy sí voy a ir? Estás equivocado. Dios está detrás de todo. Él está actuando y tú ni siquiera te imaginas cómo actúa Él. Y Él actúa totalmente diferente a nosotros mismos. Y nosotros decimos, es de esta manera como Él va a actuar. ¿Y sabes lo que hace Él? Te cambia todos los planes, te los arruina. Por esto, tu generación, tus hijos, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra comunidad debe entender que todo se trata de Él y solo de Él. Es por esto que luego Jacob hace algo magnífico y le dice a José, Manasés y Efraín, míos son. Ya no son tuyos, son míos, me pertenecen. Los hijos que has engendrado en Egipto, míos son. Hermanos, es algo tan lindo lo que Jacob está haciendo porque él está mostrándonos a nosotros cómo el Padre ha decidido adoptarnos a nosotros. Y el Padre ha dicho, los que han nacido en tierra de oscuridad, en tierra de Egipto, míos son. Y Jesús dice, y yo estaré orando por aquellos que el Padre me ha de dar. Porque el Padre nos lleva hacia dónde? Hacia el Hijo, por medio del Evangelio. Y su Espíritu Santo está obrando entre nosotros para que pecadores puedan acercarse al Rey. ¿Y sabes lo que luego le dice Jacob? Y lo que tengas después de esto serán tuyos, pero estos me pertenecen. Hermanos, ellos están seguros en las manos de su abuelo. Ya no es su abuelo, ahora es su padre. Y ahora nosotros podemos decir, Abba Padre, porque ya no solamente es nuestro Dios creador, sino que ahora es nuestro Señor. ¿Sabes lo que hay debajo de la cima de la montaña? ¿Sabes todo lo que hay debajo de la cima de la montaña? Allí está Jacob, allí está José, allí está Manasés, allí está Efraín, allí estás tú, allí estoy yo. Todo lo que está por debajo de la cima de la montaña somos súbditos del dueño de la cima. Por lo tanto, el Todopoderoso no solamente es la fuente que nos alimenta, no solamente es la luz que resplandece, el Todopoderoso es el Dios que nos ha bendecido a nosotros. Y quizás tú digas, ok, quiero saber de qué manera Dios me ha bendecido. Mi hermano, no hace falta que pienses mucho, simplemente ve a tu lado. Tienes una esposa, tienes un hijo, te ha bendecido demasiado. Ese gran mandato de multiplicarse, ese gran mandato de tener muchos hijos en este mundo caído y que sean reproductores de la cultura del reino es suficiente para que tu corazón se invada de gozo. ¿Sabes cómo te ha bendecido el Dios Todopoderoso? Con hijos, con familia, con amigos, con iglesia, con vecinos, con enemigos te ha bendecido, ¿sabes con qué más? Con aguijón, con enfermedades. Dios te ha bendecido con dinero, con posesiones, con casa, con carro. Dios te ha bendecido y todo lo que tienes realmente no es tuyo, es de Él. Así que tú lo único que debes hacer es, sencillo, esto que me ha dado a mí debe ser utilizado en beneficio de otros. Sí. Tu trabajo debe ser utilizado en beneficio de otras personas, tu familia debe ser utilizada en beneficio de otras personas, tu esfuerzo, tu salud, tu enfermedad, todo lo que Dios te ha otorgado a ti debe ser utilizado en beneficio de otros, no de los tuyos. Dicho esto, y viendo entonces lo hermoso de dónde fluye la bendición realmente, pasemos al segundo punto, los objetos de bendición. Para esto habría que leer versículo 8 hasta el 16. Dice, cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre, son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se los acercó y él los besó y los abrazó. E Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro. Y he aquí, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó con su rostro en tierra. Y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel y se los acercó. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín
que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito, y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham y Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham y Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Dios ha bendecido a Israel. Israel ahora desea bendecir a sus nietos. Pero en medio de todo esto, Moisés nos informa quiénes son bendecidos por Jacob y cómo llega a tener la capacidad de bendecir a otros, mostrando que es Dios quien está detrás de todo. Y aún en su vejez, Jacob está obligado a dar el todo por otros. No solamente está enfermo, debilitado, no solo eso. Hermanos, Moisés dice que él, debido a la vejez, está quedando ciego. Pero él está utilizando todos sus recursos en el último momento. Hay una frase que dice: el punto no es cómo inicias, sino cómo acabas. En el Evangelio todos inician con gozo, alegría, voy a ir, quiero hacer esto, aquello. 5 años después, 2 meses después, ni pendiente. Ya no hay servicio, ya no hay entrega, ya no hay pasión, ya no hay compromiso. Lo mismo ocurre con un trabajador. Quiere conseguir un trabajo y le dice al dueño: dime, contrátame, dale, hecho. Tienes que trabajar de lunes a lunes, de tal hora a tal hora, cuando te llame viene. Al inicio hace de todo. 2 años después que tiene el puesto seguro, ya, no quiero continuar, estoy desmotivado. Así que el punto no está en cómo iniciamos. Todo iniciamos bien. Corremos con fuerza, con entusiasmo, con pasión. El punto acá es cómo terminamos. Hermanos, somos peregrinos y extranjeros en un mundo caído y contaminado, que cualquiera de nosotros en algún momento hemos quedado como derrotados sin poder continuar. ¿Y sabes lo que hacen los otros súbditos del rey que están por debajo de la cima de la montaña? Te dicen: tranquilo, aquí estoy yo, te ayudo a caminar porque tenemos que llegar al final. Al final hay alguien que nos está esperando. Esto no se trata del jardín, porque el jardín se ha convertido en una gran ciudad. Y las puertas de esta gran ciudad están listas y preparadas para abrirse y decir: en lo poco fuiste fiel, yo en lo mucho te pondré. Y este yo no soy yo ni ningún líder de iglesia local, sino es el mismo rey del reino. El rey ha determinado que cada uno de sus súbditos comience una carrera. Y una carrera que tiene obstáculos, que es difícil. Una carrera que te dejará marcas en tu cuerpo. Una carrera que te desmotivará por cada una de las ofensas que te dirán. Pero una carrera que vale la pena, no por los que están a nuestro lado, no por aquellos que nos están destruyendo, sino una carrera que vale la pena continuar por aquel que nos ha encomendado. Mi querido hermano y amigo, todo esto se trata no de nosotros, se trata de alguien superior a nosotros. Que no te invada la aflicción, la angustia, la escasez, el problema que estás pasando hoy. Quizás muchos de ustedes hoy no tenían la iniciativa de venir a este lugar. Quizás algunos de ustedes estaban luchando por sí mismos, pero te has dado cuenta hoy que realmente vale la pena sacrificarse. Vale la pena sacrificarse por alguien que es superior a cualquiera de nosotros. Ese es nuestro Dios, un Dios que otorga perdón, un Dios que nos ayuda, un Dios que está allí. Ahora fíjate de la manera como Jacob se expresa con respecto a este Dios. Ser bendecidos por Dios, sin duda alguna es ser respaldados por Él. Por eso Él utiliza frases como: Dios me ha dado, Dios me ha hecho, Dios me mantiene, Dios me ha librado. Claro, dice el ángel, pero es una teofanía, se refiere a Dios mismo.
Dios, 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 Dios. Lo que Jacob está diciendo acá, no solamente a José, sino lo que Moisés muestra a Israel es que Dios, Dios, Dios y solo Dios es el que ha hecho posible todas las cosas. ¿Sabes quién está dudando como tú y como yo esta mañana? En el momento que Moisés está diciendo todas estas palabras, Israel. Israel duda de conquistar la tierra de Canaán. Israel tiene miedo de los gigantes que están en Canaán. ¿Y sabes lo que pasa? Es que Moisés utiliza esta historia y le dice a Israel, Israel, nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, ellos entendieron que Dios le había dado todo, que Dios le había guardado de todo, que Dios le había saturado en todo. Y nosotros hoy debemos entender que Dios debe ser el centro de todo. Y si tú estás desanimado, Dios debe animarte. Y si tú ya no quieres continuar, Dios es el que va a estar allí. Y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y solo Dios va a utilizarte a ti como instrumento para que puedas ayudar a otros. Pero en primer lugar, en primera instancia, no veas a otros como tu ayuda, tu alternativa para seguir. Es Dios. Y Dios puede utilizar a tu pastor, puede utilizar a un diácono, puede utilizar a un hermano en la fe de tu iglesia local, puede utilizar a un amigo, puede utilizar a un incrédulo, puede utilizar a un pecador, puede utilizar lo que quiera, porque Él es Dios. Dios utiliza nuestras enfermedades y aflicciones, ¿para qué? Para acercarnos a Él. Dios ha utilizado la enfermedad de Jacob para mostrar su gloria a nosotros. Así que, hermano, debes hacer lo mismo que este hombre. Pero a pesar de que hay hombres decididos a bendecir a otros, hay otros hombres que son realmente un obstáculo y no están de acuerdo con cómo se hacen las cosas. Para nada. Pero ¿quién será? José. Dice la escritura que José se enojó mucho. Papá, cálmate, ¿qué haces, papá? ¿Es que acaso no ves lo que estás haciendo? Estás bendiciendo al menor y es el mayor. Te lo he colocado aquí, ¿hasta cuándo? La Reina Valera dice, se disgustó. Es decir, se molestó con su papá. Pero fíjate lo que antes de eso ocurre. Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo, ¿quiénes son estos? Luego dice, acércalos a mí, te ruego para que yo los bendiga. Luego dice, entonces José se lo acercó y Jacob los besó, los abrazó. E Israel dijo a José, nunca esperaba ver tu rostro y aquí Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Fíjate el versículo 12. Entonces José lo tomó de las rodillas de Jacob y se inclinó. Es decir, este hombre, José, está mostrando gratitud, ama a su padre por lo que está a punto de hacer y él se inclina. Es decir, el hombre más poderoso de Egipto, luego de Faraón, ahora se humilla y se inclina ante un forastero que es su padre. ¿Recuerdas el capítulo anterior? Todos los egipcios le dicen a este hombre que se está inclinando, que se está humillando ante su padre, le dice, José, gracias a ti nosotros vivimos. Nuestras vidas han sido preservadas por ti. Por lo tanto, ya no tenemos dinero, recursos, nada para comprar alimento, pero tómanos como los esclavos de Faraón y protégenos. Y José sigue bendiciendo a Faraón, incluso al tomar a los ciudadanos de Egipto como siervos de Faraón. ¿Cómo es que Faraón llegó a ser Faraón? Gracias a José. Mi querido hermano y amigo, quizás no seas tú el que debas brillar, sino otros a través de ti. Quizás nuestros esfuerzos no van a verse, a mostrarse, a exhibirse en nuestra vida o la vida de nuestros hijos, pero es muy probable que se exhiban en la vida de otros que están siendo beneficiados por nosotros. Y eso es suficiente. Pero el hombre que preserva la vida de los egipcios, el hombre que se humilla ante su padre, se levanta, se molesta con su padre, se le acaba la adoración, se le acaba la reverencia, se le acaba el temor y se molesta. Te das cuenta que en algunas ocasiones podemos ser de bendición para algunos, pero en otras ocasiones
para esos mismos que hemos sido de bendición, podemos llegar a ser un obstáculo. Y es lo que José hace. ¿Y sabes lo que dice Moisés? Moisés dice con respecto a Jacob. Y lo hizo adrede. Es decir, Jacob no hizo esto porque estaba débil, enfermo, porque estaba ciego, porque estaba viejo. No, dice Moisés, y lo hizo adrede. José no entiende que su padre está siguiendo estrictas reglas que solamente a Dios se le ocurre. No lo entiende. Y por eso la Reina Valera dice que Jacob le dijo a José, lo sé, no solamente una sola vez, dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Es decir, yo estoy consciente y más que consciente hoy, estoy más que cuerdo de lo que estoy haciendo, José. Pero Dios trata de esta forma. Pablo exhibe algo hermoso en el libro de los Romanos y dice, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y Jacob es consciente de cómo Dios lleva a cabo las cosas. Jacob tiene un amor por Raquel. ¿Y sabes lo que dice Dios? No es Raquel, es Lea. Pero luego Jacob trabaja y consigue a Raquel. Pero ¿sabes lo más hermoso de toda esa historia? Que la simiente no viene de Raquel, la preferida de Jacob. La simiente, Cristo, la cabeza federal de la iglesia, viene de Lea, la repudiada. Y quizás nosotros siempre vemos a personas y decimos, bueno, esta es la persona que va a hacer tal cosa, porque realmente veo capacidades en él. Y llega Dios y dice, no, no es él, es este. Dice acá, mis hermanos, mientras Dios nos tenga en un lugar donde nos tenga, sirvamos como si fuéramos el presidente de una nación. Si Dios nos tiene dirigiendo una iglesia local como pastores, como predicadores interinos, predica con pasión, sirve con amor. Si Dios te tiene sentado en una silla, sirve con pasión. Para servir no necesitas una posición alta. Para servir, lo único que necesitas es un compromiso con tu Señor. ¿A quiénes vas a servir? Ve a tu alrededor. Hay muchos a quienes puedes estar sirviendo. Y eso es lo que hace Jacob. Así que nuestro gran Dios nos ha tomado como hijos adoptivos a cada uno de nosotros. Y todo esto es gracias a Jesucristo. Pero, ¿sabes? No solamente se trata de que somos salvos. Ahora, los evangelios declaran que cosas mayores que las que Jesús hizo, nosotros haríamos. Y allí estamos nosotros. Hemos sido bendecidos. Cristo nos ha rociado con su preciosa sangre. Hoy nosotros estamos siendo capacitados por Cristo. Esta mañana somos capacitados por el para qué. Es la pregunta. ¿Para qué? ¿Sabes para qué? Para que las habilidades y capacidades que Dios te ha otorgado a ti sean utilizadas para otros. Sean utilizadas para beneficiar a otros. Si Dios, mi querido hermano, te ha bendecido a ti con algo, eso debe ser utilizado para que tú bendigas a muchas otras personas. ¿Recuerdas aquellas hermosas historias de Jesús? Él llega y cuenta una historia y hay tantos talentos y los talentos se lo entrega a tantas personas y llegan ellos y comienzan a trabajarla, pero llega uno y no la trabaja. Recursos. Yo no pretendo explicar esa historia. Lo que pretendo es que veas cómo los recursos que Dios te da a ti son, ¿para qué? Para que los trabajes en el ahora. Recursos, y recursos no se trata de dinero, no se trata de divisa, se trata de las capacidades y habilidades que Dios te ha dado a ti. Él ha derramado sobre tu vida cosas que otros no pueden hacer, pero la pregunta es, ¿para qué? Para que los utilices en beneficiar a otras personas. Por eso no comprendo los cristianos domingueros, solamente domingo y ya. No, eso no existe. No se concibe como siervo. Somos siervos siempre y siempre seremos siervos.
Y nadie nos quitará ese título, solo siervos, súbditos, lo más bajo es lo que somos. Y el súbdito, el siervo, el administrador, el mayordomo, el que limpia, él está a disposición siempre del rey. Y el rey establece las normas y nosotros obedecemos. Eso es todo lo que hacemos. Y por eso, aunque no podamos, nos esforzamos, nos paramos, nos sentamos y recibimos a nuestros nietos para bendecirlos. Eso fue lo que hizo Jacob. Así que ya hemos visto en esta segunda parte quiénes son los objetos de bendición. El objeto de bendición son los hombres. Dios es la fuente de bendición. Los hombres son los objetos de bendición. Y cuando digo los hombres, incrédulos y creyentes, todos son objetos de bendición. Dios te ha bendecido a ti, ahora tú ten al otro como objeto para bendecir. Ahora vamos a tratar de acabar con este capítulo y para esto vamos a ver la última parte, la bendición asegurada, versículo 17 hasta el 22. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desgarró y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre, no sea así, padre mío, pues este es el primogénito, con tu derecha sobre tu cabeza. Mas su padre rehusó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo, y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, por ti bendecirá Israel, diciendo, que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José, he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Esta última parte, Moisés nos enseña que Jacob es consciente de lo que está haciendo, pero esto produce un gran enojo en José y aún así él desea bendecir a sus nietos y le muestra a su hijo que esa bendición está segura en la fuente que es Cristo. Cada uno de los que hoy estamos acá tiene que recordar que lo que Dios ha prometido, eso Él lo va a cumplir. La bendición está asegurada, es solamente en Cristo. Solamente en Él está asegurada. Y cuando tú comienzas a leer el Antiguo Testamento, te das cuenta que cuando llegas al libro de Oseas, el profeta dice, oh Efraín, quise que te arrepintieras, pero no lo hiciste. Y fuiste desechado de Efraín. A pesar de que Efraín y Manasés tuvieron parte de lo que era la herencia, de ellos no vendría la promesa. Dios se acordó nuevamente de Judá, fue a Judá. Y recuerda que Judá hizo cosas también que fueron muy escandalosas, muy malas. Judá hizo cosas que realmente no son de admirar. Y aún así Dios dice de allí, de Judá. Quizás nosotros podemos pasar momentos tan complejos y difíciles, pero en medio de todo esto tienes que recordar las últimas palabras de Jacob. Yo estoy a punto de morir. Tengo los mejores deseos para mi nieto. José, yo estoy que muero. Quizás tú puedes sentirte animado por personas y hermanos que se han acercado a ti para sostenerte. Quizás hay personas que se han acercado a tu casa para animarte. Pero no quisiera que te decepcionaras con los esfuerzos que los hermanos hacen. Porque si algo debes reconocer es que sus esfuerzos deben descansar en Cristo. Y tú debes recordar que los esfuerzos de ellos se van a desvanecer cuando mueran.
Y por eso Jacob le dice a su hijo, voy a morir. Yo sé que voy a morir. Esta enfermedad no es para que sea sanada y sea restaurada. Esta pérdida de visión no es para que Dios muestre su gloria. Dios mostrará su gloria cuando yo muera y parta de acá. Mis hermanos, a pesar de que aquellas personas que nos han alentado, que nos han ayudado, que han estado con nosotros, que nos han fortalecido, que han sido una gran ayuda para nosotros, a pesar de que ellos quizás ya no estén, recuerda, Dios estará con vosotros. Dios caminará contigo. Dios bajará cada semana de la cima y te lo recordará. Cada día el Señor, Él está bajando de su trono, de los cielos, y viene y te recuerda que Él está con vosotros. Cada cena del Señor, Él te recuerda, yo estoy con vosotros. Mi querido hermano y amigo, si no te animan las palabras de Cristo, ¿qué otras palabras te pueden animar? Juan dice, ven pronto por tu iglesia. Ven pronto. Y tú y yo debemos seguir anhelando y decir, Señor, ven pronto. Que este sea el último domingo, que esta sea la última cena del Señor, que esta sea la última reunión. Necesito que vengas pronto por nosotros. Pero mientras, recuerda, Dios está con vosotros. Y aunque yo muera, José, toda la generación debe recordar que Él los hará volver a la tierra de vuestros padres. Egipto no es la tierra de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es Canaán. Canaán es la tierra prometida, pero no está Canaán donde hoy día están profanando, destruyéndose los unos a los otros, sino esa Jerusalén celestial que descenderá de los cielos para habitar entre nosotros. Mi querido hermano, recuerda las palabras de Pablo. La creación misma gime por ser salvada, redimida. ¿Cómo que nosotros, que somos a imagen de Dios, no gemimos y no clamamos también para salir de este lugar? La humanidad, los vecinos, los niños deben ver de que sí hay un futuro mejor. Hay un futuro mejor, un futuro que no es pervertido como lo están haciendo hoy día los judíos o como lo están haciendo hoy día los palestinos. Hay un futuro que jamás podrá ser pervertido, es un futuro que Él mismo ha diseñado. Él hoy día está en su trono sentado viendo lo que ocurre, cómo cada uno de nosotros como personajes secundarios de su historia se mueven acá. Así que quisiera terminar diciendo, iglesia, seamos intencionales en beneficiar a otros. Hermano, sé intencional. La iglesia del Señor no acaba ahorita, dentro de unos minutos. Continúa, tú eres la iglesia del Señor. Sé intencional en lo que haces con tus vecinos y con tus amigos, con tus enemigos. Sé intencional al saludar a alguien. Sé intencional al abrir tu corazón y decir con sinceridad lo que está pasando para que alguien pueda ayudarte. Iglesia, si no eres intencional, entonces vas a ocultar la realidad de tu corazón. Y recuerda, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y hay uno solo que lo va a conocer, y es el Señor. Querido amigo, si tú hoy dudas como José, si tú hoy te preguntas el por qué Dios no ha atendido tus súplicas, tus ruegos, quiero que entiendas que Dios actúa de manera diferente a como tú piensas. Y que Él hoy ha utilizado esta mañana, ha utilizado esta oración, ha utilizado la oración, la lectura, la predicación, para mostrarte a ti que sus caminos son diferentes a los tuyos. Pero para Él tú eres importante.